tenemos a nuestra hermana Ana Vázquez, juntamente con su esposo Arnoldo Gutiérrez. Y también él tiene su texto favorito. El Señor es mi pastor, dice la palabra del Señor, y nada me faltará. Amén. Salmo 23:1. Y Ana también tiene su texto favorito. Y el texto favorito de nuestra hermana es Salmos 146:5 y dice: feliz el que tiene la ayuda del Dios de Jacob, pone su esperanza en el Señor su Dios. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Tenemos el privilegio de bautizar ahorita aquí a una pareja y estamos presentando delante del Señor primeramente al esposo, ¿verdad? Como la cabeza. Que ahorita su esposa también descenderá. Y él esperará, aunque sea mojadito, un ratito para presentarnos a los dos. Amado Dios, muchas gracias, Señor, porque Arnoldo viene aquí en esta mañana. Y el Señor viene guiando a su hogar. Viene delante. Padre querido, te rogamos para que tu bendición, tu dirección pueda estar en la vida de él. Permite que como padre, como esposo, Señor, él pueda guiar su hogar, Señor, delante de tu presencia. Que su esposa, sus hijos, Señor, puedan ver tu carácter reflejado en su vida de tal manera, Señor. Bendícele en sus trabajos, sus actividades, Padre, y permite que se prepare para el encuentro contigo. Esta mañana, como ministro del Evangelio y para perdón de sus pecados, hizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora tenemos a nuestra hermana Ana, que por ya buen rato necesitamos ver este encuentro públicamente con nuestro Señor Jesús. Y ahora nuestra hermana Ana está también diciendo a Jesús que ella también. Amén, amén. Gloria a Dios. Ahí está. Muévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Nuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí Amado Dios, muchas gracias, Señor. Aquí tenemos a Ana. Oh Padre, deseosa de seguir tus pasos,
tu camino. Mi Señor, quiero presentarla delante de tu trono. Querido Jesús, permite que su vida también igualmente pueda reflejar tu carácter. Amén. Que como esposa, como madre, se prepare juntamente con su esposo para el encuentro contigo. Oh Dios, en esta mañana, como ministro del Evangelio, para perdón de sus pecados, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Hermanos, estamos contentos, hermanos. Hay gozo en el cielo, hermanos, cuando un pecador se arrepiente, hermanos. Gocémonos en el Señor. Ahora, hermanos, hermano Neri está muy nervioso porque Neri va a entregar su vida a Cristo Jesús. El canto de Neris es Renuévame. Como esposos que son, quisiera que en este momento tan solemne, no sé si pueden darse un abrazo aquí, ¿verdad? Como pareja, permanecer unidos. Los casamos el sábado pasado y ahora se casan con Cristo Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga. Amén. Joven Neri llegó a esta iglesia buscando a Jesús. Y miramos cómo el Espíritu trabajaba en la vida de Neris. Y este joven, a través de nuestra hermana, vino a la iglesia adventista. Y ahora él está entregando públicamente su vida a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Y él también tiene su texto favorito que dice: Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. En tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Amado Dios, tenemos aquí a un joven, Neri. Padre, no hace mucho que comenzó a llegar aquí a la iglesia. Sin embargo, has tocado su corazón, has tocado su vida. Y Señor, ha tomado la decisión de seguirte. Es por eso, Señor, como un joven que es, lo presento en tus manos. Delante de ti, Padre, para que tú puedas ser su apoyo, su guía, Señor, para que él pueda igualmente reflejar tu carácter, tu amor. Ayúdanos a nosotros, Señor, como pueblo tuyo, para que podamos ser ejemplo para él. Amén. Padre, te ruego para que nosotros podamos ayudarlo a seguir creciendo en tu palabra, en tu mensaje, en tus caminos. Y que, Señor, él, y por medio de su testimonio, pueda traer a otros a tus pies. Amén. A su familia, Señor, a sus amigos, para poderles contar, Señor, de lo que él ha encontrado, la salvación que hay en ti, Cristo Jesús. Por eso, Señor, en esta mañana, como ministro del Evangelio y para perdón de sus pecados, lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Es tan bonito ver cómo Jesús trabaja en el ser humano. Y en esta vamos a pedir al hermano Mauro, nuestro hermano Mauro Cruz,
Nuestro hermano quiere públicamente también decirle a Jesús: heme aquí, envíame a mí. Él quiere predicar también el evangelio. Amén. Y pastor dice que si le damos un minuto para hablar, le damos un minuto. Bueno, Mauro, se le concedió el minuto. Señor, ayúdanos para que no solo seamos oídos, sino también sepamos aplicar tu palabra. Quiero dar las gracias en este día tan especial para mí. Gracias al Señor por permitirme ser parte de su reino y seguir enseñándome la palabra de Dios. Quiero agradecer también a mi hijo Mauro Emanuel, a mis amigos, a todos mis hermanos que se encuentran aquí conmigo en este día tan especial. Y darle las gracias aquí a mi hermana Mercedes por haberme aguantado todo este tiempo, tenerme paciencia. Y yo le comento a ella que yo la comparo a ella con la parábola del sembrador, porque ¿qué es lo que es un sembrador? El sembrador se dedica a estar sembrando, se encuentra con pájaros, se encuentra con piedras, con espinas. Sin embargo, él no pierde la esperanza de encontrar una tierra fértil. ¿Y qué es lo que hace? Sigue sembrando, sigue educando. Lo mismo pasa con la hermana. Cuando va a las casas, habla con la gente, los invita a que escuchen la palabra, que vengan a ser bautizados. Muchos dicen que sí y están convencidos, pero a la mera hora no se arriman. ¿Y qué es lo que hace? Sigue predicando, sigue buscando hasta encontrar a la persona que está destinada a esto. Ya tuvimos la predicación. Pastor, le ganaron. Entramos con hermano Mauro, él también tiene su cita bíblica. ¿Y cómo dice, hermano? Jesús respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y su hijo puede pasar, los amigos que vienen con el hermano, si quieren pasar. Si no, ahí estamos bien. Sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Amado Dios, delante de ti, Señor, presentamos a don Mauro. Oh Padre, solamente tú puedes conmover vidas y corazones, así como lo hiciste con nosotros. Y Señor, delante de ti está aquí tu hijo, Mauro. Señor, queremos presentarlo delante de usted, Señor, delante del trono de la gracia, para que usted pueda guiarlo, dirigirlo, para que usted pueda, Señor, hacer de él un hombre que predique el evangelio. Amén, Señor. Un hombre que no solamente lo hable, sino que testifique. Amén. Que tu carácter reflejado en su vida pueda ser, Señor, presentado delante de aquellos que lo observan. Oh Padre, permítele ser, Señor, una luz para su familia, para sus hijos. Y en esta mañana, Señor, como ministro del Evangelio y para perdón de sus pecados, lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He dejado mi barca Gloria a Dios, ¿verdad? junto a ti, buscaré otro mar. Y también, hermano, la fiesta no termina. Todavía tenemos candidatos para el reino de Dios. Y sigue nuestro hermano Wilbert Kenneth Noriega. Para él es el tiempo y también él tiene su cita favorita. Hermano Kenneth, puede pasar. ¿Y su cita bíblica cuál es, hermano? Dice: el que tiene mis mandamientos y los que guardan es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14:21.
Nuestro hermano venía en el tiempo del pastor Saúl. Se enfermó y no pudo venir nuevamente a la iglesia. Volvió a regresar y ahora él dijo: hoy no me pierdo de entrar a las aguas bautismales. Y es como el hermano ahora lo vemos entrar a través de las aguas bautismales. Más que todos los lugares, el más bonito inspirador. Es donde quedo en oración a los pies del Salvador. Amado Dios, aquí está Señor Wilber. Oh Dios, ha venido con sus cargas, sus problemas, inquietudes, pero con el deseo grande, Señor, de entregar su vida a ti. Amén. Señor, por favor, tómalo en tus brazos. Perdona, Señor, sus pecados. Desciende a Él. Permite, Señor, que Él pueda ser un testimonio para aquellos que lo rodean de que tú moras en Él. Y a la vez de que Él se prepara para el encuentro grandioso contigo en las nubes de los cielos. Amén. Oh Padre, permite que el testimonio, el carácter de Cristo pueda estar en su vida y pueda ser reflejado a los demás que están a su alrededor. Ayúdanos como iglesia también para poder abrazarlo, para poder, Señor, apoyarlo y a la vez conducirlo también y caminar juntos al encuentro contigo. Amén. Como ministro del Evangelio y para perdón de sus pecados, en esta mañana lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Su poder y amor profundo. Gloria a Dios, hermano. Donde esté. Yo sé que Dani está nervioso, porque Daniel también se va a preparar para decir públicamente: quiero nuevamente caminar con Jesús. Daniel, tú también tienes tu cita favorita. ¿Y cuál es, hermano? Me guió y me lavó, y en tinieblas y no en luz. Y él también quiere escuchar su canto. Dice que él prefiere a Cristo. Prefiero a mi Cristo al vano ver. Prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras. Prefiero a Él. Será de mi alma fuerte para ti, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo
Amado Dios, aquí está, Señor, tu Hijo, William Daniel. Padre, venciendo muchas situaciones, obstáculos, trampas que el enemigo pone delante de nosotros, tus hijos, está aquí. Lo presento delante de ti, delante de tu trono. Oh Señor, permite que su vida, su caminar, Señor, pueda ser mirando tus ojos, mirando tu rostro. Ayúdalo, Señor, a mantenerse firme. Aparta al enemigo, Señor, que desea hacerlo caer y hacernos caer a todos. Lo pongo en tus brazos, Jesús, para que tú lo conduzcas hasta tu venida. Amén. Utilízanos a nosotros como instrumentos, Señor, para poder ayudarlo, fortalecerlo, abrazarlo, Señor, y que pase lo que pase, Señor, estemos preparados para mirar tu rostro. Oh mi Dios, en esta mañana como ministro del Evangelio y para perdón de sus pecados, lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pathfinder's attention. Pathfinders present arms. Order arms. Yo quiero que You may be seated. Cristo me conserve fiel antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Vamos a tener una oración para concluir este rito sagrado. Amén. Amado Jesús, muchas gracias, Señor. Gracias por asistir con su presencia. Amén. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder, Señor, presentar nuestras vidas delante de usted. Amén. Varios de sus hijos, Señor, han sellado este pacto de amor. Han resucitado para nueva vida, Amén. para caminar, Señor, aferrados de su mano, mirando, Señor, su rostro. Padre, permita que sus vidas puedan ser un reflejo, Señor, de su presencia en sus vidas de ellos. Amén. Oh Padre, gracias, continúa a nuestro lado, picando esta ceremonia, este culto, en el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Iglesia, gracias. La fiesta continúa en la tarde. Hay otro grupo de bautizo. Los esperamos. ¿A qué hora, pastor? Vamos a iniciar a las 6. Vamos a estar iniciando con el segundo grupo de bautizo. Que el Señor nos siga bendiciendo. Quisiéramos indicarles ya a las personas que van a pasar a la plataforma que se estén alistando. Es momento de estar listos. Vamos a comenzar el servicio de adoración. Quisiéramos pedirles reverencia, ¿verdad? Vamos a mantenernos en su lugar. La orquesta va a pasar a sus lugares. Quisiéramos manifestarles, yo sé que hay decisiones, tal vez de algunos otros. El pastor va a hacer un llamado al final. Tenemos bautismos en la tarde también, ya nos mencionaron, así que seguimos todo el día con fiesta.
¿verdad? Quisiéramos indicarles que tenemos comida hoy para todos, así que no quisiéramos que tenemos tiempo, no quisiéramos que piensen que van a salir a cocinar, ¿verdad? No, aquí hay comida, hay muchísima comida, se está preparando para todos nosotros. El cuartito que usualmente, queremos pedirles a todos que son miembros de iglesia, ¿verdad? El cuartito usualmente que está allí va a estar o está reservado exclusivamente para los nuevos miembros, ¿ok? Todos los que se han bautizado hoy, a ese cuartito está reservado para ellos y algún familiar, ¿verdad?, que puedan caber allí. Quisiéramos pedirles también que los jóvenes estarán sirviéndonos la comida, así que nadie tiene que ir a hacer fila para allá, ¿verdad? Que se bloquea ahí el pasillito que tenemos. Ya al salir se van a poner las mesas, se va a arreglar las sillas. Queridos, el tiempo ha sido un poquito difícil y está muy mojado afuera, no se pudo poner las mesas, sillas, preparar, ¿verdad? Entonces se estará ubicando aquí en el lobby de acuerdo a cómo las facilidades nos permiten, pero será después del servicio. Así que con paciencia esperamos, los diáconos y diaconisas están trabajando, ustedes los han visto, apoyando, agradecemos esta parte de allí. Quisiéramos indicarles que, bueno, ya sabemos, esta tarde concluimos, los niños que estuvieron en su salón todas las noches estarán teniendo una presentación esta tarde. También hay una historia preparada que será en la tarde. Los conquistadores salen a las 2:30, se les pide por favor estar a tiempo. Si alguno se va a su casa, regrese a tiempo, a las 2:30 estarán saliendo. Club de Aventureros, registración abierta, nuestra hermana directora, hermana Neris, allí está en su boletín, por favor, léanlo, inscriban a los niños. Ministerio de Damas hoy tiene una reunión, está puesta aquí a las 5, pero creo que están cambiando la hora, hablen con su directora. Ministerio de Damas. Ministerio Infantil, hoy a las 4 habrá un ensayo y en la noche ellos estarán teniendo alimento en la noche para todos los que vengan, claro, a cambio de una donación voluntaria, con precio que ellos nos estarán indicando, ¿verdad? Que es para recaudación de fondos. Ministerio Infantil. Grupo el grupo de WhatsApp de la iglesia de los miembros bautizados. Si usted no está haciendo, si usted no está recibiendo notificación, algún texto en WhatsApp como iglesia, es porque su número telefónico no ha sido o no se los conoce. Entonces, por favor, Jensi, tenga la bondad de ponerse en pie. Nuestra hermana Jensi es, ¿verdad?, la que está poniendo. Acérquense con ella y denle su número telefónico para que ella pueda ponerlo allí. Ahí está su número telefónico también de ella para comunicarse. No olvidemos de la reverencia, mantengámonos reverentes. Conquistadores, mañana tienen clase a las 7 de la mañana, viajero y guías. Ministerio Infantil de 8 a 1. Queridos, el Ministerio Infantil y la iglesia continuamos en el embellecimiento de nuestra iglesia. Así que mañana se comienza con los cuartos de los niños. Así que mañana todos los maestros están citados para que nos vengan a ayudar en esa dirección. Tenemos eventos futuros, no olvidemos culto de miércoles, culto de viernes, también el bando de oración del sábado en la mañana. Ministerio Infantil, tenemos el 13º sábado, el próximo sábado. Aventureros, el Club de Aventureros tendrá su iniciación el 5 de octubre. Junta de Iglesia será el 5 de octubre también. Ministerio de Damas tendrá su fin de semana de oración, octubre 11 y 12. Y el domingo 13 tendremos lo que llamamos el Día de la Hispanidad o de las Américas, ¿verdad? Así que, por favor, hagamos planes. Ese domingo, tal vez de 10 de la mañana o 9 de la mañana, ya estemos aquí por grupos. Estaremos compartiendo el alimento especial de nuestros países, ¿verdad? Hoy veo a una cubana que está aquí, Idania.
de pronto la invitamos desde ya para que pueda estar aquí con nosotros, porque aquí está nuestra hermana, ¿verdad? Que también, ¿verdad? De Cuba. Así que habrá de Cuba, habrá de Ecuador, habrá de México, de El Salvador y bueno, de muchos otros países que están conformados aquí. Así que ese será el Día de la Hispanidad. Muchas gracias. Queremos darles la bienvenida entonces a todos. Que el Señor los bendiga. El grupo que nos ayuda a dirigir, por favor, vamos a cantar el canto de la bienvenida y nos colocamos en pie. ¿Qué les parece? Nos colocamos en pie para saludarnos unos a otros. Vamos a saludarnos, a darnos la bienvenida. Habemos un grupo grande de amigos que nos visitan. Así que nos volteamos, ¿verdad? A la derecha, a la izquierda, hacia enfrente y saludamos. Bienvenidos. Que el Señor los bendiga. Un feliz sábado a todos. Bienvenidos a nuestros amigos que nos visitan. Bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas a la casa del Señor. Hola, ¿cómo estás? Doy gracias a Dios porque Estamos aquí alabando su nombre. Bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas a la casa del Señor, a la casa del Señor. Ponemos de pie, hermanos. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eterno Consolador, unidos todos a alabar. Al nombre de Manuel, con nosotros mora Él. Aleluya, su sangre
sangre también dio. Gloria al Cordero de Dios. Aleluya, al nombre de Manuel, con nosotros mora Él. Aleluya, su sangre también dio. Gloria al Cordero de Dios. Amén. Oremos. Señor y Padre, ha llegado la hora de glorificar a tu Hijo Jesucristo, y permite que al glorificar a tu Hijo también te demos la gloria a ti. Invocamos la dulce presencia de tu Espíritu, no solamente en este medio, la invocamos en el corazón de cada uno de tus hijos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Puede tomar asiento, por favor? Buenos días. ¿Se escucha? Es momento de alabar y glorificar el nombre de aquel que viene pronto. Amén. En derredor, queriendo ver al Salvador. Galileo solo es, guiando a pocos va, pero le alaban sin cesar. Y en sus ojos pueden ver poder que los salvará, pues él habla de amor, él habla de poder, porque viene en el nombre de Dios. Hay poder en el nombre de Dios, hay virtud en el nombre de Dios, y hay sostén en el nombre de Dios. Bendito es el que viene en el nombre de Dios. Cuando mil fracasos hay, y cuánto fe me falta ya, cuando nada puedo hacer sino confiar en Él y en el nombre del Señor. Y al invocar su nombre aquí, vemos nuestra maldad, sentimos su perdón, sentimos el poder del que viene en el nombre de Dios. Hay poder en el nombre de Dios, y hay
sostén en el nombre de Dios. Hay virtud en el nombre de Dios. Bendito es el que viene en el nombre de Dios. Alabo su nombre por siempre, Creador y nuestro Redentor. Hay poder en el nombre de Dios. Hay virtud en el nombre de Dios. Y hay sostén en el nombre de Dios. Bendito es el que viene. Bendito es el que viene. Bendito es el que viene en el nombre de Dios. Feliz sábado, hermanos. Ha llegado el momento de participar todos con nuestros diezmos y ofrendas. Pedimos a los diáconos que se pongan de pie para abrir nuestra Biblia en Levíticos 27, 30 y 32. Y nos dice así: el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Y el 32 nos dice: y de todo diezmo de vacas, de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Amén. Ahora los invito a que todos cantemos el himno 371, el himno de los diezmos y las ofrendas. Gracias te doy por darme esperanza, que muy pronto volverás. Gracias te doy por tu sacrificio, que me dio la salvación. Jesús te ama, Jesús en la cruz lo demostró. Jesús hoy te invita, dame tu corazón. Gracias te doy por darte alabanzas, qué feliz poder cantar. Gracias te doy por la vida eterna, que en breve de gozar. Jesús te ama, Jesús en la cruz lo demostró. Jesús hoy te invita, dale tu corazón. Gracias
Gracias te doy por darme esperanza, que muy pronto volverás. Gracias te doy por tu sacrificio, que me dio la salvación. Jesús, te ama Jesús, en la cruz lo demostró. Jesús hoy te invita, dame tu corazón. Gracias te doy por darte alabanza y feliz poder cantar. Gracias te doy por la vida eterna que en breve de gozar. Jesús, te ama Jesús, en la cruz lo demostró. Jesús hoy te invita, dame tu corazón. Ha llegado el momento, hermanos, de alabar el nombre de nuestro Dios con el siguiente canto: alabadle, fiel, Salvador compasivo. Cantemos a nuestro Dios. Puestos de pie, por favor. Alabadle, fiel Salvador compasivo. Canta, oh tierra, canta su magno amor. Saludale, ángeles santos en gloria. Tributad al nombre de Cristo honor. En sus brazos Él llevará a sus hijos, guardarálos siempre cual fiel pastor. Entonad canción a su excelsa grandeza, ensálzale en himnos de santo amor. Alabadle, fiel Salvador compasivo, quien por nuestras faltas su vida dio. Roca eterna, nuestra inmortal esperanza, Rey del cielo, que en Golgota murió. Dale gloria, nuestros pesares lleva, alaba tan ancho y profundo amor. Entonad canción a su excelsa grandeza, ensálzale en himnos de santo amor. Alabadle, fiel Salvador compasivo, querubines que obedecen su ley. Cristo en gloria reina por siglos de siglos, nuestro abogado, profeta y rey. Cristo viene en grande poder y gloria, viene sí del mundo ya vencedor. Entonad canción a su excelsa grandeza, ensálzale en himnos de santo amor. Comprados con sangre por Cristo es nuestro siguiente canto. Comprado con sangre por Cristo, gozoso al cielo yo voy, librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. Por él, comprado con sangre yo soy, con él
Él. Con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Por Él, comprado con sangre yo soy. Con Él, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, los cual a los fieles dará. Me entrego con fe al Maestro, sabiendo que me guardará. Por Él, comprado con sangre yo soy. Con Él, con Cristo al cielo yo voy. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ha llegado el momento, hermanos, que vengamos a los pies del Señor. Si usted tiene algún pesar, si usted tiene alguna enfermedad, alguna necesidad, hermano, le invito a que se acerque al trono de la gracia y juntos podamos elevar una oración a nuestro Dios. Como el siervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad, llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén, ¿a quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta mañana, Señor, venimos todos reunidos ante ti, Señor, agradecidos por todas las bendiciones que nos has dado en esta semana. Te damos gracias por el alimento espiritual que hemos tenido todas las noches. Te damos gracias por el alimento físico que hemos tenido todos los días, Señor, en esta semana. Te damos gracias porque nos has librado de tantos peligros, de la tormenta, Señor, que cayó en esta semana aquí en Houston. Te damos gracias porque estamos en la iglesia, Señor, reunidos todos juntos, alabando tu nombre y aprendiendo de tu palabra. Amén. Te damos gracias también, Señor, por los trabajos que nos has dado, en los cuales sacamos para nuestro sustento. Te damos gracias por los diezmos, Señor, que trajimos. Te pedimos una bendición sobre ellos, los diezmos y las ofrendas, Señor, que cumplan su propósito alrededor del mundo en la predicación del Evangelio. Te damos gracias por los que se han bautizado en esta mañana, Señor. Tu palabra ha llegado a sus corazones y han tomado decisiones, Señor, de vida eterna. Amén. Te rogamos que los fortalezcas, que tu Espíritu Santo, Señor, los llene y puedan estar firmes, Señor, hasta el fin cuando tú vengas. También te rogamos por las necesidades de nuestra iglesia, de nuestros hermanos, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nosotros los adultos, Señor. Tú conoces cada una de nuestras inquietudes, de nuestros problemas. Todos los que tenemos una carga, Señor, te las ponemos ante ti para que tú nos la quites, Señor, y podamos ser libres en esta mañana. Te pido una bendición especial por el pastor Jorge Peña, que trae el alimento espiritual en esta mañana. Llénalo de tu Espíritu Santo
Y todo espíritu malo que quiera intervenir en distracción, Señor, manténlo fuera. Todo esto te lo rogamos no porque tenemos méritos, Señor, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Amén. Abre mis ojos, Jesús, quiero verte, conmigo tenerte, decir que te amo. Abre mi oído, hoy quiero escucharte. Abre mis ojos para contemplarte. Amén. Feliz sábado, hermanos. ¿Trajeron todos Biblia? No celulares, Biblias. Amén, hermano. Voy a invitarles a que abran la palabra de Dios en el Juan 3, capítulo 3, versículo 1 al 5. Juan 3, 1 al 5. La palabra de Dios dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, ¿sabes que has venido de Dios como maestro? Porque nadie puede hacer estas cosas, señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Palabra del Señor. Voy a hacer un paréntesis, no voy a entrar directamente ahorita a la transmisión del mensaje. Quiero que escuche un versículo. Dice Mateo capítulo 2, verso 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahora, cuando usted piensa en magos, pues pensamos que era gente que practicaba la magia
o la brujería, la astrología. Pero en realidad cuando la Biblia habla de magos no tiene nada que ver con la magia. En realidad la palabra magos que se usa aquí tiene que ver con personas educadas, gente letrada, personas preparadas en las ciencias de la época. Y cuando estos magos se enteraron que Jesús había nacido, dice el versículo número 11, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Ahora, ¿qué significa adorar a Dios? Cuando ellos vieron a Jesús, se postraron y se adoraron. Y adoraron, ¿pero qué hicieron? El contexto lo señala. El versículo no termina ahí, dice, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron ofrendas. Número 1, oro, incienso y mirra. O sea, hermanos, lo que está diciendo la Biblia es que el acto de ofrendar es un acto de adoración. ¿Saben ustedes que la ofrenda es el único vínculo entre lo material y lo espiritual? Mire, cuando usted entrega una ofrenda en el platillo de las ofrendas, en realidad usted está entregando mucho más que una ofrenda. Porque ese recurso financiero que es entregado a la tesorería y que es entregado al Señor, viene como resultado primeramente que Dios le dio un cuerpo. O sea, la ofrenda que usted entrega es el resultado de un cuerpo. En segundo lugar, cuando usted entrega la ofrenda, es el resultado de sus habilidades. Hay algo que usted sabe hacer, que es muy bueno en eso y que a la otra gente le parece muy difícil, ¿verdad? Generalmente en las cosas que somos muy buenos, generalmente es la manera como nos ganamos la vida. Entonces, usted entrega una ofrenda, usted está reconociendo que Dios le dio un cuerpo, está reconociendo que Dios le dio una habilidad, una destreza para poder ganar el sustento diario. Y para que usted se gane ese dinero, necesita un tercer factor, el tiempo. Cuando usted entrega la ofrenda, implican 3 cosas: su cuerpo, sus talentos, ¿y qué cosa? Y su tiempo. Por lo tanto, hermanos, agradecidos por lo que Dios nos ha dado, la ofrenda no es otra cosa que un acto de adoración. Y yo le quiero invitar esta mañana para que pueda dar una ofrenda especial al Señor, para que podamos seguir sosteniendo la predicación, no solamente en esta iglesia, sino también en este territorio. Yo voy a invitar a los diáconos, si son tan amables, de colocarse en pie. Ellos van a ir en un momento más a su asiento y vamos a recoger una ofrenda especial al Señor que hemos estado anunciando durante la semana. Y si alguien, hermanos, por alguna razón, por alguna causa muy personal, no viene preparado en este momento para dar la ofrenda, lo puede hacer hoy por la tarde. Pero no se pierda la bendición de ofrendar. Reconozca usted quién le ha dado todo. Porque si usted no lo reconoce, el mismo que le da la bendición es el mismo que se la puede quitar. El mismo jefe que lo contrata el día de hoy es el mismo jefe que te puede despedir mañana.
Vamos a inclinar el rostro y orar. Padre, vamos a recoger una ofrenda de adoración, de gratitud, de gozo por las bendiciones que tú nos has dado hasta el día de hoy. Te pedimos que bendigas los recursos que llegan a la tesorería, a los atrios de la vida santa, para que estos recursos sean empleados de una manera sabia en la propagación del Evangelio del reino de Dios. Bendice al dador alegre, bendice también, Señor, al que da con todo su corazón, con toda gratitud. Oro por aquellos que dudan, que están en prueba, en tribulación, para que tú puedas fortalecer también su fe. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Vamos a recoger la ofrenda. Inmediatamente después estaremos listos para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros. Ponemos la música. Ningún mensaje puede venir de Dios a menos que se abra primero su palabra. Así que vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo número 3, por favor. San Juan, capítulo número 3. No sé si tengo el mejor micrófono, no estoy seguro de eso, porque a veces hay unos intervalos donde se corta. Y yo sé que me pueden escuchar. El problema es que cuando se corta me crea una ligera desconcentración, pero no sé si este sea el mejor micrófono, el amarillo. Bueno, el azul. Gracias. Gracias. Muy bien. San Juan capítulo número 3, versículo número 1. ¿Están listos? Muy bien, dice así la palabra del Señor. San Juan capítulo 3, versículo número 1. Vamos a mantener la Biblia ahí abierta. Vamos a estar recurriendo a estos pasajes. San Juan capítulo 3, versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. Ahora, ¿por qué Nicodemo va a buscar a Jesús? Nicodemo va a buscar a Jesús porque Nicodemo, con toda su religión, se sentía perdido. Hay algo bien interesante en este pasaje. Es que el versículo 2 comienza diciendo: maestro, rabí, sabemos que has venido de Dios. Y allí en el idioma griego, que fue el idioma en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, esa palabra sabemos es una palabra bien interesante en el griego, porque es la palabra griega oida, que quiere decir un conocimiento intelectual, un conocimiento teórico, un conocimiento que tiene que ver con la percepción. O sea, Nicodemo le está diciendo: a ver, vamos a hablar de maestro a maestro. Tengo toda la teoría, la información, el conocimiento teórico de que tú has venido de Dios y que nadie puede hacer estos milagros o señales que tú haces a menos que esté Dios con él. Pero hay otra palabra para decir conocimiento, conocer en el idioma griego, que no es la palabra joida. Es una palabra que la usa Jesús también en el capítulo 3. Así que quiero que vaya, por favor, nuevamente al versículo 10. Juan 3, verso 10. Respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes? En el versículo 2, Nicodemo le dice a Jesús: sabemos que has venido de Dios, pero usa la palabra joida, conocimiento teórico, intelectual. Pero ahora Jesús lo va a confrontar y le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y usa la palabra griega ginosko, que quiere decir un conocimiento tan profundo que viene siendo un conocimiento como resultado de la experiencia. O sea, Jesús le estaba diciendo: Nicodemo, tú me conoces porque tienes información, pero tú no me conoces por medio de una relación. O sea, hermanos, Jesús le estaba diciendo: ¿eres tú maestro de Israel, pero no conoces al Dios de Israel? Tú enseñas la revelación, pero no conoces al que reveló la palabra. Eres maestro de la Biblia, pero no conoces al Dios de la Biblia. ¿Saben qué trabajaba Nicodemo? Era fariseo, era miembro del Sanedrín. O sea, era un tipo que se sostenía por medio de la religión. Jesús le estaba diciendo: tú trabajas para la obra, pero no conoces al Señor de la obra. Hermanos, tenemos información, pero no tenemos relación con Dios. Tenemos un crucifijo de oro, ¿no? Pero al Cristo viviente no está dentro de nosotros. Así que el Señor le dice: tú conoces todo de la religión, pero estás perdido porque no tienes una relación transformadora conmigo todos los días. Versículo número 3. Versículo 3. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
aquí hay un caso bien interesante. ¿Qué tiene que ver lo que le dijo Nicodemo con la respuesta de Jesús? No sé si ustedes se han dado cuenta de este pasaje, sé que es un pasaje muy conocido, pero como que Jesús tiene una digresión, o sea, como que se desvía del pensamiento, del diálogo. Nicodemo llega y le dice: Maestro, sabemos que has venido de Dios, que nadie puede hacer los milagros que tú haces a menos que Dios esté con él. Pero Jesús le responde diciendo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué tiene que ver el comentario de Nicodemo con la respuesta de Jesús? Por eso titulé el mensaje de esta mañana Entre azul y buenas noches, porque el azul tiene que ver con el día y las buenas noches tiene que ver con la noche, y no hay mucha relación entre el día y la noche. ¿Qué relación tiene el comentario de Nicodemo con la respuesta de Jesús? Présteme su atención. Nicodemo le está diciendo: sabemos que nadie puede hacer estos milagros a menos que esté Dios con él. ¿Y sabe qué le dice el Señor? El Señor le dice: si tú quieres ver un grande milagro, necesitas nacer de nuevo. Ese es el mayor milagro, dice el Señor. Ahora es bien interesante, hermanos, que a pesar de que Nicodemo dice creer en los milagros de Jesús, cuando el Señor le acerca el fuego y lo confronta con su realidad, es bien interesante que Nicodemo no está dispuesto a ser parte de ese milagro. Dice el versículo número 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hermanos, ¿ustedes creen que Nicodemo no entendió lo que Jesús le estaba diciendo? Cuando Jesús le dijo: el milagro más grande que necesitas es una nueva creación, un nuevo nacimiento, ¿creen ustedes que Nicodemo no entendió lo que Jesús le estaba diciendo? Al grado de responder: ¿cómo puedo volver a entrar en el vientre de mi madre? Pregunto, ¿sabía Nicodemo lo que Jesús le estaba diciendo o no sabía? ¿Sabía o no sabía? Claro que sabía. Era maestro de Israel. El problema fue que se hizo el tonto. Se hizo el tonto. Jesús lo está confrontando, pero él se hace el tonto. Es decir, fingió demencia. Y le voy a decir por qué Nicodemo, perdón por la expresión, se hizo el tonto o fingió demencia. Es un eufemismo, ¿verdad? Pero le voy a explicar por qué Nicodemo toma esa actitud. Que le digan a un endemoniado que necesita nacer de nuevo, está bien. Que le digan a alguien que anda en los placeres de la carne que necesita nacer de nuevo, correcto. Que le digan a un perverso que necesita un nuevo nacimiento, está muy bien. Pero que le digas al pastor de la iglesia que necesita nacer de nuevo, Oiga, que me digan a mí que necesito nacer de nuevo, que le digan a un anciano de la iglesia que necesita nacer de nuevo,
que le digan a un director de un departamento que necesitan hacer de nuevo, eso cala, eso duele. Y por eso Nicodemo fingió demencia. Versículo número 5. Segunda vez, respondiendo Jesús, verso 5. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué cosa es nacer del agua y del Espíritu? Esto es muy simple. Nacer del agua es tu conversión. Lo que pasó hace un momento, aquellos que fueron bautizados están teniendo una experiencia de conversión. Nacer del agua es la conversión. Nacer del Espíritu es la santificación. Es decir, si lo podemos ver de esta manera, usted va en sentido contrario de la voluntad de Dios. De repente usted se encuentra con Cristo y con el Evangelio de la gracia. Y usted hace un giro, una media vuelta. Eso es conversión. Es ir rumbo al pecado, pero te topas con Cristo y te da un giro en la vida. Bueno, la santificación es el proceso en el que yo me alejo del pecado. En otras palabras, hermanos, el nacimiento o el nuevo nacimiento es una transformación total por haber conocido el poderoso evangelio de la gracia de Dios. Les dije esta semana que yo no tengo nada en contra de los terapeutas, de los psicólogos, de los psiquiatras. De hecho, les comenté que de vez en cuando algunos de nosotros lo necesitamos y nos hace bastante bien. Pero los terapeutas solamente te rehabilitan en medio de tus debilidades. ¿Verdad que sí? Pero no te transforman. Hoy tenemos cantidad de entidades anónimas. Tenemos, por ejemplo, alcohólicos anónimos, drogadictos anónimos, homosexuales anónimos, lesbianas anónimas, pornográficos anónimos, mujeriegos anónimos. Tenemos todo anónimo. Para todo problema en la sociedad, para toda debilidad, tenemos alguien que te pueda asistir. Pero usted tiene que tener bien claro que esas organizaciones solamente te rehabilitan, pero no te transforman. O sea, en otras palabras, si un día esta banca se le dañara esta pata, yo la puedo rehabilitar, la puedo reparar, seguramente usted también. Pero si yo la transformo, usted no la conocería. Apreciados amigos y queridas visitas, hay demonios que no salen con terapias. Hay pecados que no necesitan consejería, sino necesitan arrepentimiento. Al reino de los cielos nadie va a entrar rehabilitado, vamos a entrar transformados por la gracia del Señor. Mire lo que dice el versículo número 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. A ver, Nicodemo está pensando que si él volviera a nacer, su vida sería distinta.
¿Cuántos de ustedes creen que si tuviésemos la oportunidad de volver a comenzar la vida, tomaríamos mejores decisiones? O sea, tendríamos una vida mucho mejor. ¿Creen ustedes que si volviéramos a empezar de cero, después de haber tenido ya la experiencia de esta vida, creen ustedes que volveríamos a tomar las mismas decisiones? O sea, ¿decidirías casarte con la misma persona que estás casado el día de hoy? ¿Estudiarías la misma carrera que estudiaste? Si tuviésemos la oportunidad de recomponer nuevamente la vida y comenzar, ¿nuestras decisiones serían mejores o serían peores? ¿Qué dicen ustedes? A mí me parece que serían igual de malas o peores. Les voy a decir por qué. Porque le dice Jesús a Nicodemo: Nicodemo, no te engañes. Si tú volvieras a nacer, tomarías las mismas decisiones equivocadas. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido de la carne, nace torcido. O sea, Jesús le está diciendo: no pienses que por nacer nuevamente físicamente vas a componer tu problema. Cometerías los mismos errores. Yo te estoy hablando de algo más profundo, de algo mucho mejor. Yo te hablo de nacer de arriba. Versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. A ver, hermanos, ¿por qué Jesús le dice a Nicodemo que no se maraville? Porque ya es la tercera vez en el diálogo que le está diciendo a un maestro cuál es su problema y lo que tiene que hacer. Por eso cuando le dice no te maravilles, es porque Nicodemo estaba y el Señor le dice no te maravilles. Es la tercera ocasión que Jesús se lo vuelve a decir. Nicodemo, fíjese el fenómeno con Nicodemo. Nicodemo conocía la Torá, o sea, la ley del Antiguo Testamento. Conocía los Neviim y los Ketubim, o sea, los libros históricos del Antiguo Testamento y los libros poéticos. Conocía el Talmud, conocía la Mishnah, conocía la Gemara. La Mishnah, que son las tradiciones judías, y la Gemara, que son las explicaciones de las tradiciones judías. Nicodemo conocía toda la teología, conocía toda la doctrina. Pero Jesús le dice: mira, Nicodemo, todo eso que tú conoces y todo eso que tú sabes no te ha servido para nada. A veces estamos tan llenos de religión que no conocemos a Cristo. Tenemos vocabulario evangélico. Gloria a Dios, aleluya, Dios te bendiga, amén, voy a estar orando por ti, feliz sábado. Frases evangélicas. Pero no tenemos una experiencia de transformación con Cristo todos los días. Mire lo que dice el segundo versículo, el siguiente, es el versículo número 8. Y aquí entramos al colofón del mensaje. Versículo número 8. El viento sopla de donde quiere. Oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va.
así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Se lo vuelvo a leer. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. La palabra viento en el idioma hebreo es la palabra hebrea ruaj, así como los leones, ¿verdad? Algo parecido. Ruaj. Esa es la palabra hebrea que se usa para traducir viento en el Antiguo Testamento, en el hebreo. Pero hay algo bien interesante en el hebreo. Resulta que para la palabra viento o aire se usa la palabra ruaj, pero para traducir espíritu también se usa la palabra ruaj. Y cuando uno va al Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, y el griego no es una lengua hermana del hebreo, resulta que la palabra griega para traducir viento o aire es la palabra neuma. De ahí viene la palabra neumáticos, porque están llenos de aire. Pablo, cuando le dice a la iglesia de Éfeso, le dice: vosotros que sois espirituales, id con el hermano que ha caído. Esa palabra espirituales es la palabra neuma, que quiere decir los que están llenos del Espíritu. Entonces, en el hebreo, ruaj significa viento, aire, pero también significa el Espíritu. Y en el idioma griego, neumáticos significa también aire, viento, pero también significa el Espíritu. Aquí la pregunta es: ¿por qué en toda la Biblia, en los dos lenguajes principales de la Escritura, la palabra ruaj y neuma se usa para traducir aire y se usa para traducir espíritu? ¿Cuántos días usted puede vivir sin comer? ¿Cuántos días puede vivir sin comer? ¿40? Lo que más se sabe de alguien que ha dejado de comer fue un grupo de personas en Irlanda del Norte. Un día hicieron una protesta política y dejaron de comer por 43 días. Es lo que históricamente se sabe de alguien que ha pasado más tiempo sin comer. ¿Cuánto tiempo usted puede pasar sin tomar agua? Siete días. 7 días. Ahora, hermanos, ¿y cuánto tiempo usted puede durar sin respirar? ¿Sabe por qué la palabra aire se traduce igual que la palabra espíritu? Lo mismo que están pensando ustedes. Porque tú no puedes tener vida espiritual a menos que el Espíritu de Dios esté reposando en ti. No sé si esta mañana hay alguien que hace años atrás se bautizó, solamente se mojó, pero está consciente que no ha sido transformado. Si ese es tu caso, déjame decirte que tienes un cáncer en etapa 4 y te ha hecho metástasis. Si tú fuiste bautizado y no has tenido una experiencia de victoria y transformación en Cristo, estás en el mismo lugar donde estuvo Nicodemo
aquella noche fría en la montaña. Nicodemo dice, ¿cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? Noten, era un hombre viejo y no había sido transformado. Yo te pregunto, ¿cuántos años tú llevas en la iglesia y no has cambiado? ¿Cuántos años tú llevas en la religión y no has sido transformado? ¿Cuántos sermones más tú necesitas? ¿Qué tiene que pasar en tu vida para que le entregues completamente el corazón al Señor? Probablemente tú naciste en la iglesia, creciste en la iglesia, has predicado en la iglesia, has tenido cargos en la iglesia, has tenido nombramientos en la iglesia, has pasado vigilias en la iglesia. Te puedes morir en la iglesia, te pueden hacer un velorio aquí en la iglesia y aún así en el día final estar perdido, porque siempre estuviste en la iglesia, pero nunca estuviste en Cristo. Esta mañana yo no vengo a predicarte mi rollo, mi teoría, mi filosofía. Yo solamente he abierto la Biblia y el Señor te dice que tienes que nacer de nuevo. Vamos a colocarnos todos de pie, por favor. Vamos a colocarnos de pie con reverencia. Esta mañana quiero hacer dos invitaciones. La primera, hay alguien aquí en este lugar que todavía no ha sido bautizado, todavía no ha entrado a las aguas, no ha experimentado un nuevo nacimiento, pero con la ayuda de Dios, tú quieres dar ese paso muy pronto y quieres decirle: Señor, yo me quiero comenzar a preparar para un futuro bautismo. ¿Podría ver sus manos? ¿Hay alguien que no ha sido bautizado? ¿Todavía no le ha entregado su vida a Jesús y está planeando bautizarse más adelante? Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga también. ¿Hay alguien más? Dios te guarde también. Dios te bendiga. Levante su mano allí donde está. ¿Alguien más aún no ha sido bautizado, pero quiere que esta mañana llore por usted para que Dios le preserve en vida, en salud y en fe hasta el día de su bautismo, el día de su nueva creación? ¿Quieres levantar tu mano? ¿Podrían pasar aquí al frente aquellos que levantaron su mano? ¿Puedes pasar, hermano? También, hija, ¿puedes venir aquí al frente? Hermano, venga, pásele aquí al frente. Vénganse aquí. Muy pronto es el día de tu decisión. Véngase, hermano, acérquese. Vente también, acércate. Denme el privilegio de hacer una oración por ustedes. Dios te bendiga también, Dios te guarde. Gloria a Dios, porque ya vienen estas decisiones en camino. Y lo que más me encanta de esto es que la aceptación de Cristo es en dos fases. Primero lo aceptas a nivel personal y después lo aceptas en público. Ustedes le han abierto ya el corazón a Jesús. Solamente falta ser bautizados. Voy a orar por ustedes en un momento más. Y yo quiero invitar a aquellos miembros de la iglesia que tal vez pasaste por las aguas
A lo mejor te has bautizado ya una segunda ocasión, pero en tu conciencia, en tu corazón, sabes que estás muy lejos de lo que Dios quiere que tú seas. Y que esta mañana tú quieres decirle al Señor: Señor, yo necesito un nuevo corazón, necesito una transformación, necesito el poder de tu Espíritu reposando en mí, para que hagas de mí una nueva creación. ¿Quieres venir aquí al frente? Mientras cantamos el canto tema, venga, acérquese. Esta invitación no es para todos, es para aquellos que sienten un llamado especial del Espíritu de Dios. ¿Cantamos? Pueden acercarse. Ponemos el canto. Si quieres que Dios transforme tu vida, transforme tu corazón, y no has podido en tus fuerzas, dale esa oportunidad a Dios. Déjate transformar por el Espíritu de Dios. Si no hemos cambiado es porque no hemos querido. Cédele el control al Señor. Cédele tu voluntad. Ríndete esta mañana delante de Él. Ríndele tus debilidades, tus pecados. Porque aquello que tú no le rindas ahora es aquello que un día te va a destruir. Ven al Señor y pídele al Señor que te renueve. Cantamos. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Hoy puede ser lavado, limpiado, purificado, rociado con la sangre de Cristo. Renuévame, Señor Jesús. ¿Hay alguien más que quiere venir aquí al altar? Ya no quiero ser igual. ¿Necesitas de Dios? ¿Necesitas el poder del Espíritu? Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti.
Señor, aquí están algunos hijos tuyos que aún no han sido bautizados, aún no han pasado por la experiencia de entrar a las aguas, pero hoy han manifestado un deseo, Señor. Por favor, bendice ese deseo. Amén. Santifica esa actitud. Sé que si levantaron su mano y vinieron aquí al frente, es porque en el fondo de su corazón te aman, pero viven atados a circunstancias que no son fáciles. Y te ruego que tú les des la victoria en el poder de Jesucristo. Amén. Oro por mis hermanos también, miembros de la iglesia, líderes que vinieron aquí a este altar, reconociendo que son débiles, que no pueden en sus fuerzas. Pero tú dices en tu palabra que los que confían en ti tendrán nuevas fuerzas. Dales un espíritu nuevo, Señor. Dales una nueva actitud. Una actitud de victoria, para que puedan vencer toda debilidad, todo hábito que los abofetee en la intimidad de su vida. En esta mañana te pido que tú los laves, los purifiques, los santifiques, y todos juntos nos consagramos a ti, Señor, en esta hora. Gracias por tu palabra, porque tu palabra sigue siendo poderosa, santa y bendita. Gracias por escuchar esta oración. Gracias porque tu espíritu aquí se está moviendo en los corazones, tocando la vida de estas personas. Gracias, Señor. En Jesús oramos. Amén. Les amo en el amor de Cristo.